Hola a todos, hoy es lunes, 3 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, el coronel Hax Bode, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Gracias, Nima. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Gracias. Encantado de estar aquí. Coronel, perdone por llegar tarde. Ha sido culpa mía, se me olvidó. Ya sabe, hubo algunos problemas técnicos. Digámoslo así, no me ningún problema. Coronel, déjeme empezar por lo que ha ocurrido en España, que ha sido muy extraño. De repente, se ve a 40-50 mil personas entrando en masa en Ceuta, que forma parte de España. Y se ve mucha presión por parte de líderes europeos. Si tengo que señalar a una de ellas, que fue importante, sería la líder de Italia, Meloni. Dijo que va a cerrar las fronteras con España, y entre España e Italia no hay nada. Pero al fin y al cabo, estaba ejerciendo presión política sobre Pedro Sánchez en España. Y también se ve mucha presión de otros países de Europa, porque dicen que las fronteras están abiertas, que no se están preocupando por las fronteras de España, y que eso va a afectar a la inmigración en Europa. Y ayer supimos por Thomas Massie que 2 semanas antes de que migrantes de Marruecos invadieran Ceuta, el Partido Republicano aprobó un proyecto de ley con $40 millones para Marruecos, en un informe de comité. Se ven los documentos que compartió. Y el otro punto era Marjorie Taylor Greene, señalando que los republicanos pagaron $40 millones de sus impuestos a Marruecos para invadir España. Y ese mismo día hablé con el coronel Wilkerson y con Larry Johnson. Ambos mencionaron que se trata de una operación de la CIA y el Mossad. ¿Cuál es su interpretación en lo que respecta a Europa? Básicamente, si se fija en Donald Trump y su administración, todo gira en torno al control de las fronteras. Pero cuando se trata de España, se ven este tipo de movimientos, por su parte, para menoscabar o para mostrar que el liderazgo en Europa, especialmente en España, es un liderazgo de izquierdas, que no les importan las fronteras. Por eso se ven este tipo de cosas ocurriendo. ¿Cuál es su interpretación de lo que ha sucedido? Bueno, antes que nada, tenemos que entender que, probablemente, para quienes están en Estados Unidos o en otras partes del mundo y no saben exactamente cómo funciona esta cuestión fronteriza en Europa. En Europa, la mayoría de los países forman parte del llamado Acuerdo de Schengen, que básicamente es un tratado que permite cruzar con mayor facilidad las fronteras dentro de Europa. Por ejemplo, si vas de Suiza a Francia, aunque Suiza no forma parte de la Unión Europea, sí forma parte del Acuerdo de Schengen. Y gracias a ese acuerdo no tienes que mostrar el pasaporte. Puedes pasar directamente. Lo mismo ocurre con los vuelos, por ejemplo. Si vuelas de Ginebra a Bruselas, no necesitas llevar el pasaporte. Es decir, no tienes que mostrar tu identidad. Por motivos de seguridad, la aerolínea puede pedirte que compruebe el pasaporte, pero no hay un control oficial de pasaportes. Y por eso puedes, de hecho, viajar de Portugal a Polonia sin pasar por ningún control fronterizo, si quieres. Cruzas fronteras, pero no tienes controles fronterizos. Y la idea de Schengen es en libre circulación dentro de Europa. Pero en las fronteras exteriores de Europa sí hay control, tanto control aduanero como control fronterizo. Es decir, que si vienes de Estados Unidos a Europa, sea cual sea el país, o desde Estados Unidos, Brasil o donde sea, si entras en Europa, tienes que mostrar el pasaporte. Se comprobará tu documento de identidad o tu identidad. Pero, una vez aterrizas, por ejemplo en París, puedes desplazarte a Berlín sin volver a mostrar el pasaporte, porque estás dentro de esta zona Schengen, diría yo, segura si se quiere. Ahora bien, si tomamos el ejemplo de España, España tiene 2 llamados enclaves en Ceuta y Melilla. Son 2 enclaves situados en el Mediterráneo, pero en la costa marroquí. Y en ese caso, estos migrantes entraron masivamente en Ceuta. Ahora, Ceuta y Melilla tienen un estatus específico.
have a specific status. They are part of Spain, but they are not part of. Forman parte de España, pero no del espacio Schengen. Es decir, si entras en Ceuta y luego viajas a España, que está al otro lado del Mediterráneo, Ceuta está justo al otro lado de Gibraltar. Si cruzas el estrecho de Gibraltar para ir a España, en esencia no estás saliendo de España, porque vas de Ceuta a España, y ambas pertenecen al mismo país. Pero hay una excepción. Esta excepción se decidió hace mucho tiempo para evitar este tipo de situaciones, porque Ceuta no es la primera vez que se produce algo así. Antes fue a menor escala, pero ya hubo otros casos en los que se produjo una especie de invasión de migrantes africanos que esperaban obtener el estatuto de asilo una vez dentro de Ceuta. Status once they are in Ceuta. The thing is that, as I said, Ceuta is La cuestión es que, como he dicho, Ceuta no forma parte de Schengen. Eso significa que si estás en Ceuta, el problema no termina ahí, porque cuando pasas de Ceuta a España, te controlarán el documento de identidad. Así que, en esencia, es una cuestión de seguridad. Es una cuestión llamativa. Pero legalmente hablando, básicamente no hay ningún cambio. Si esos tipos llegan a Ceuta, después tienen que viajar a España. Y si cogen el barco hacia España, allí, en el puerto de entrada, se comprobará su identidad. Y si no cumplen la normativa, serán expulsados. Así que en esencia no hay problema. Por tanto, la reacción de Italia es de hecho exagerada. Porque lo que Italia viene a decir es que al retirarse, o sí, al retirarse temporalmente de Schengen, Italia podrá controlar sus propias fronteras. Como he dicho, normalmente las fronteras que se controlan están bajo control europeo y son las fronteras exteriores de la Unión Europea. En nuestro caso, excluyendo Ceuta y Melilla, por poner un ejemplo. Pero ocurre lo mismo con algunos territorios franceses de ultramar, por ejemplo, los que están en la zona del Pacífico, en el Océano Índico y en el continente sudamericano. Por tanto, esos territorios también están excluidos de Schengen. Y ocurre lo mismo con otros países. Por ejemplo, Chipre forma parte de la Unión Europea, pero no de Schengen. Is part of the EU, but not part of Schengen. Also, because there was this fear. También porque existía el temor de que estos países pudieran utilizarse como una especie de caballo de Troya. No, caballo de Troya no es la expresión adecuada. Más bien, utilizar estos países como cabeza de puente para hacer entrar migrantes en la Unión Europea. Así que, en esencia, es espectacular. No sé exactamente qué. Si la teoría es que Estados Unidos o los republicanos montaron estas cosas, no sé exactamente qué querían conseguir. Porque en esencia, esos migrantes, si España no quiere, no tienen ninguna posibilidad de llegar a España. Lo único que podría invocarse en esa situación. Te refieres a la península, porque están a la península, exactamente. Mainland, exactly. The only thing, because recently the Spanish. Lo único es que, recientemente, el Tribunal Supremo Español legitimó una ley el Parlamento, aprobó una ley que impide que un solicitante de asilo que llega a España pueda ser expulsado sin las debidas garantías procesales o sin un juicio justo, si se quiere decir así. Es decir, si estás aquí y no tienes documentos de identidad ni nada parecido, te pueden retener, pero no te pueden expulsar de vuelta a tu país de origen hasta que pases por un juicio que determine exactamente cuál es tu estatus. Eso significa que esas personas pueden quedarse. Y si se tienen en cuenta los retrasos y cosas así en el procedimiento judicial, eso quiere decir que puedes quedarte aquí quizá durante años, ilegalmente, si se quiere decir así. Así que quizá esa sea una explicación de lo que los estadounidenses, si ese es el caso, en este caso los republicanos, anticiparon que podría crearle un problema a España. Pero creo que por lo que sé, la mayoría de estos migrantes han sido rechazados y expulsados de Ceuta y al parecer han regresado a Marruecos. No sé si todos, pero al menos una gran parte. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? España dentro de Europa ha adoptado una posición muy peculiar. No peculiar, pero digamos que no mayoritaria, en varios conflictos. En primer lugar, en lo que respecta al conflicto palestino,
España ha sido uno de los primeros países europeos en reconocer a los palestinos, en reconocer que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra contra la población palestina. También tomó medidas para responder a la expansión de la colonización en Cisjordania. Y España reaccionó en ese sentido a una decisión de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, si no me equivoco. Dating from July 2024, if I'm not wrong. And this decision asked Y esta decisión pedía en esencia a todos los países del mundo que ayudaran a Israel a desalojar o retirar a sus colonos de Cisjordania y del territorio palestino ocupado. Y España, aplicando esta resolución de la Corte Internacional de Justicia, había decidido adoptar algunas medidas contra los colonos, incluidos los productos fabricados por Israel, pero en el territorio palestino ocupado. Y por esa razón, Israel tiene una actitud muy marcada respecto a España. Y, más recientemente, en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, quizá recuerden que España prohibió el uso de su territorio y de su espacio aéreo para preparar o participar en la operación contra Irán. Y eso, en esencia, impedía el uso de las bases estadounidenses en España. Por esta razón, Donald Trump estaba bastante enfadado con España, y eso puede explicar esta reacción, que en mi opinión es infantil, sinceramente, porque creo que este tipo de juego no aporta nada, solo aumenta las tensiones, y no estoy seguro de que esto deba formar parte de las relaciones internacionales. De nuevo, pero es una demostración adicional de que, en el panorama actual, o el panorama internacional que tenemos, dependemos cada vez menos de la diplomacia y cada vez más de estos trucos, juegos sucios, sanciones e incluso probablemente de algo más, quizá algunas actividades clandestinas. Pero en ese caso, el caso de Ceuta, esto está a un paso de un juego de niños. Literalmente, porque no le veo el propósito. Por supuesto, esto alimenta la narrativa y creo que también hay una publicación de Donald Trump diciendo que, bueno, los republicanos podrían haber gestionado la situación mucho mejor, y cosas así. Porque obviamente, una de sus principales prioridades en Estados Unidos es impedir la inmigración ilegal, o incluso la inmigración en general. Y por tanto, esto también es una forma de provocar a la Unión Europea. Ahora mismo hay una especie de tensión entre Estados Unidos, quiero decir, Donald Trump en particular, y la Unión Europea. Sobre todo porque Donald Trump está muy decepcionado de que la Unión Europea no haya reaccionado a todas sus operaciones para abrir el estrecho de Hormuz y actuar contra Irán. Y como los europeos no querían implicarse en este conflicto, Donald Trump ha sentido que era una especie de traición por parte de sus aliados de la OTAN. Aunque la OTAN no se aplica a Oriente Medio, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso significa que en esencia opera en la zona del Atlántico Norte y no en otras partes del mundo. Hubo una cierta interpretación extensiva del lenguaje en lo relativo a la implicación de la OTAN en Afganistán. Pero en esencia, la OTAN no fue diseñada para eso. Ni siquiera fue concebida para responder a un atentado terrorista como el que sufrimos en septiembre de 2001. Pero aquello fruto de la emoción del momento. Forzaron la interpretación para hacerlo. Pero, en esencia, la OTAN no está concebida para entrar en guerra en otras partes del mundo fuera de la zona del Atlántico Norte. Y desde luego, no cuando este aliado de la OTAN fue quien inició la guerra. Insisto, la OTAN fue concebida, y por supuesto, mucha gente puede debatir y discrepar sobre ello, como una organización defensiva. Es decir, si algún país europeo fuera atacado, en aquel caso por la Unión Soviética o por el Pacto de Varsovia. Bueno, el Pacto de Varsovia no existía en 1949. Se creó casi 5 o 6 años después, en 1955.
Pero antes de eso, el Pacto de Varsovia no existía, y el temor era que la URSS pudiera atacar algún país de Europa. Ese sería el caso en el que la OTAN intervendría. Pero en Irán tenemos la situación contraria. Tenemos a un país de la OTAN, es decir, Estados Unidos, que ataca a un tercero que ni siquiera está en el área de la OTAN. Así que, jurídicamente hablando, los países de la OTAN no estaban obligados a actuar ni a responder a ninguna solicitud de Estados Unidos en ese caso. Quiero decir, podrían hacerlo en el marco de relaciones bilaterales. Eso es posible, pero el marco de la OTAN no basta para justificar una implicación europea y para ponerse del lado de Estados Unidos contra Irán. Así que probablemente esa sea también la razón por la que Trump estaba tan decepcionado con la Unión Europea. Probablemente sea también la razón por la que jugó a este juego, si es verdad, por cierto. A estas alturas no tengo ni idea. Pero si es verdad, digamos que esa es una posible explicación. Donald Trump ha decidido cancelar el ataque contra Irán, que se suponía que iba a ser un ataque masivo contra las infraestructuras, las redes eléctricas, todo en Irán. Básicamente, ya sabe, ejercer mucha presión sobre el pueblo iraní y luego sobre el gobierno de Irán. Irán dijo que respondería de la misma manera. Si nos atacáis, atacaremos a los países del Consejo de Cooperación del Golfo junto con Israel. Porque Estados Unidos dijo que atacaría junto con Israel. Y, sin la participación de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en ese ataque, les era imposible lanzar un ataque masivo sin utilizar el espacio aéreo saudí, el espacio aéreo iraquí, y todos esos espacios, como ya sabe, tal y como hicieron el 28 de febrero. Y ahora mismo, él salió y dijo que, como Irán nos lo pidió, como Irán se puso en contacto con nosotros, dijo Donald Trump, y como países de Oriente Medio, Arabia Saudí, me llamaron, por eso decidí cancelar el ataque contra Irán. Y dijo que el estrecho de Hormuz está abierto. Pues bien, menos de 24 horas después, vemos que hace solo unas horas se ha atacado a otro buque en el estrecho de Hormuz. Y volvemos al mismo tipo de ciclo. Estados Unidos, intentando penetrar en el estrecho de Hormuz, Irán atacando, y después Estados Unidos va a responder. Pero lo importante en todo este caso son las negociaciones entre Irán y Omán. Parece que las dos partes, Irán y Omán, están llegando a algún punto, a algún tipo de acuerdo, en el caso del estrecho de Hormuz. ¿Y cuál es su interpretación de este juego, o de esta actitud por parte de Donald Trump? ¿Cuánto tarda en tomarse en serio lo que está ocurriendo? En su opinión, ¿va en serio eso de voy a atacar? Porque ya lo ha dicho más de 10 veces, diría yo, voy a atacar masivamente, voy a destruirlo todo. Y luego, en el último momento, dice, es risua, cancelado. Bueno, ya conoce esta política de la que ya hemos oído hablar. Quiero decir que incluso durante su primer mandato presidencial ya oímos hablar de esto. Y tanto él como Pete Hegseth lo repitieron muchas veces. Es la llamada política de paz a través de la fuerza. Es decir, se ejerce presión para negociar. En esencia, se trata de hecho de recuperar una política que utilizaban los países occidentales a finales del siglo XIX y principios del XX. Es llamada Jume de las cañoneras. Básicamente significa que exiges algo a un país y si no cumple, envías a tu armada y desde tus buques de guerra. Your naval ships. And the most famous was. Y el caso más famoso fueron las cañoneras del Yangtze, donde había barcos británicos, franceses y estadounidenses, cañoneras que navegaban por el Yangtze para obligar a los chinos a cumplir los acuerdos que los europeos querían imponerles. Así que esto en esencia no es algo completamente nuevo. Aquí tenemos, si se quiere, la aplicación extrema de esa política.
Y de nuevo, esto también es un poco infantil porque me recuerda a esas películas en las que le prometes a un niño un castigo muy, muy terrible para obligarle a hacer lo que quieres. Y aquí es exactamente lo mismo. Hace promesas que no puede cumplir. En esencia, es eso. Porque cuando dice, bueno, os aplastaré, os destruiré, ¿de acuerdo? Probablemente pueda causar mucho daño. De eso no hay duda. Pero el daño que recibirá a cambio compensa, sin duda, el resultado del primer ataque. Offset certainly the results of the first strike. So essentially, we are in a zero-sum En esencia, estamos ante un juego de suma cero, y esto no tiene ningún sentido. Pero así es como Trump entiende la diplomacia. De nuevo, esto es el arte de negociar. Eso es exactamente lo que él llama el arte de negociar. Y probablemente podía comportarse así en el mercado inmobiliario de Nueva York. Quiero decir, seguramente no se trataba de matar a personas ni de destruir cosas, pero podía ejercer mucha presión sobre la gente para lograr lo que quería lograr. Si alguien no quiere vender un edificio y dice, bueno, vale, presiona al vendedor o al posible vendedor y al final lo consigues. Así que probablemente eso ocurre muy a menudo en el comercio, en términos generales. Pero cuando se trata de países, eso significa que vas a la guerra, porque la presión se traduce en matar gente. Y eso tiene consecuencias graves. that has severe consequences. Now, Trump understands part of Ahora bien, Trump entiende una parte de eso. Lo intenta, y probablemente también porque da por hecho que Irán es más débil de lo que Irán aparenta ser. Esa es la cuestión. Así que cree que es más débil de lo que sostiene la narrativa iraní. Como resultado, se tira un farol. Intentó abrirse paso en este desacuerdo a base de faroles. Y obviamente, los iraníes no están fanfarroneando. Los iraníes esperaban una situación así desde hace años. Se han preparado para ello. El conflicto empezó realmente en 2024. Luego hubo una pausa, si se quiere, hasta 2025, y así sucesivamente. Pero en realidad, el conflicto ya había empezado en 2024. Eso significa que los iraníes se han preparado material y físicamente, pero también mental y psicológicamente. Están dispuestos a sufrir cierto dolor, porque para ellos, como hemos dicho muchas veces en este canal, este conflicto es de naturaleza existencial. For them, this conflict is existential in nature. So we are here with a kind of Así que aquí estamos de nuevo ante una especie de política exterior delirante de Donald Trump, que ni siquiera puede llamarse política de seguridad y que renuncia a la diplomacia o no tiene en cuenta sus efectos. Eso quedó ejemplificado con la retirada de Estados Unidos del JCPOA en 2018. No creen en la diplomacia por una razón sencilla. Estados Unidos ni siquiera cumple sus promesas ni lo que firma. Y por tanto, claro, asumen que los demás hacen lo mismo. Y ese es el resultado. Ahora bien, lo interesante de los acontecimientos recientes, y una vez más ha habido informaciones contradictorias al respecto, es que la idea de renunciar a esta nueva tanda de ataques o a este gran ataque se basa en que algunos países árabes le han pedido a Donald Trump que no ataque a Irán. not to attack Iran. We had a couple of days ago, a few Hace unos días, un par de semanas, countries varios países del Consejo de Cooperación del Golfo, concretamente Bahrein, Arabia Saudí e Irak, si no me equivoco, llamaron a los iraníes para decirle a Irán que no querían formar parte de ninguna agresión contra Irán. Así que trataron de asegurarse de que no estaban aprobando el ataque contra Irán, aparentemente. Al parecer, también son esos mismos países los que pidieron a Donald Trump que abandonara la idea de llevar a cabo un ataque muy grande contra Irán. Y por una razón muy sencilla, Irán ya ha demostrado que es capaz de atacar infraestructuras críticas. Hemos mencionado un par de veces en este canal la cuestión de las plantas desalinizadoras, que es un asunto estratégico para la mayoría de los países árabes. strategic issue for most Arab countries. No, sorry for interrupting you, Iran. Perdona que te interrumpa. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha dicho que en las últimas 24 horas, antes de que Donald Trump anunciara que cancelaba el ataque, recibieron numerosas llamadas del Reino Unido, Bulgaria y Ucrania, afirmando que no participarán en ninguna guerra contra Irán.
Yes, and this is, you have in addition you have these ones. Absolutely, Sí, I forgot. y además están estos países. Por supuesto, se me olvidó mencionarlo. Pero en esencia recibieron las mismas llamadas de algunos países del Golfo. Y eso también le indica a Donald Trump que no hay unanimidad a favor de emprender esta guerra contra Irán. Obviamente, Estados Unidos puede ejercer mucha presión sobre estos países porque dependen de Estados Unidos en cierta medida económica y financieramente. Y por tanto, existe este tipo de relación de dependencia. Pero eso no significa que los países árabes estén a favor de un ataque de ese tipo contra Irán. Trump empezó a darse cuenta de ello, y eso puede tener consecuencias. Trump started to realize that, and that may have an impact. Remember that when you have Recordemos que cuando tuvieron lugar esas conversaciones entre Donald Trump y Mohammed bin Salman, existía la idea de que Arabia Saudí se alinearía con Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos dijo, bueno, la condición previa para alinearse plenamente con nosotros es firmar los acuerdos de Abraham, Arabia Saudí dijo que no. Así que vemos que toda la cuestión, porque la razón por la que Estados Unidos intervino contra Irán fue en esencia proteger a Israel, debido a las amenazas nucleares y cosas de ese tipo. Esa es la justificación para que Estados Unidos se implique físicamente en el conflicto. Y ahora ven que no han logrado ningún objetivo en ese sentido, porque los países del Golfo, es decir, el Consejo de Cooperación del Golfo, por abreviarlo, entienden que ante todo, Irán es una potencia real, una potencia militar real que hay que tener en cuenta. Punto 1. Y en segundo lugar, también se dieron cuenta de que Estados Unidos utilizaba indebidamente a estos países árabes para aplicar una política favorable a Israel. Y creo que en ese sentido, los árabes se sintieron engañados para entrar en este conflicto, porque ellos no querían estar en guerra con Irán. Y recuerden las numerosas reuniones que hemos tenido entre Irán, Arabia Saudí y otros países de la región en los últimos años. Es decir, la idea de los países del Golfo era más bien estabilizar la relación con Irán, lograr una mayor distensión, si se quiere, con Irán, y cooperar más en muchos ámbitos. And to cooperate more in many sense. Remember also that Saudi Arabia has... Recordemos también que Arabia Saudí ha desarrollado, digamos, relaciones más estrechas, no digo que sean estrechas, pero sí más estrechas, con China. Y obviamente, China también es, en cierto sentido, socio de Irán. Así que, evidentemente, el foco de estos países está cambiando. Porque hoy, y ustedes saben que la mayoría de estos países árabes del Golfo lo saben, el petróleo está ahí por un tiempo limitado. En algún momento, todas las reservas se agotarán y tendrán que pasar a otro tipo de actividades. Emiratos Árabes Unidos ha sido una especie de precursor en eso, en el sentido de que empezó a implicarse en las comunicaciones por Internet y a crear una especie de centro de noticias en Dubái y cosas así. In Dubai and things like this, so this is kind of a future-oriented. Así que esta es una política orientada al futuro para lograr una mejor transición cuando el petróleo vaya desapareciendo. Y otros países, Arabia Saudí en particular, también han intentado hacer lo mismo. Y hoy, el país más prometedor a la hora de proporcionar tecnología o apoyo para desarrollar tecnología es China. De hecho, mucho más que Estados Unidos. Y por esa razón, los países árabes se han dado cuenta de que alinearse demasiado con Estados Unidos es, en realidad, perjudicial para el futuro. No es la solución de futuro. Por lo tanto, necesitan adoptar un enfoque más matizado respecto a este conflicto. No quieren antagonizar a Estados Unidos, porque saben que podría salirles extremadamente caro en muchos sentidos. Pero tampoco quieren ser aliados de Estados Unidos en un conflicto que no querían. Y eso significa, visto desde otro punto de vista, desde la perspectiva de Estados Unidos, que Estados Unidos hizo eso por Israel. Y el resultado es que hoy estos países ven a Israel de otra manera. Entienden que Israel es el punto de partida del conflicto. Toda la desestabilización que vemos hoy en Oriente Próximo tiene en realidad su punto de partida en Israel. Incluso Estados Unidos fue arrastrado al conflicto mediante un engaño de Benjamin Netanyahu.
Como resultado, en Oriente Próximo existe una fuerte sensación de que probablemente la combinación de Estados Unidos e Israel no es la mejor combinación para el futuro. US-Israel is not the best combination for the future. And for that reason, today Y por esa razón, hoy, antes de que lleguemos a un punto en el que el conflicto se generalice, porque hasta ahora, y lo hemos visto en las últimas semanas, Irán ha concentrado sus esfuerzos en activos estadounidenses, activos militares, pero también en activos civiles que respaldan actividades militares, como por ejemplo Amazon. Amazon también cuenta con un servicio web que proporciona una enorme capacidad de computación. Y el CENTCOM Teflon dependían de las capacidades informáticas de Amazon para reacciones de evaluación de rancia, inteligencia e inteligencia artificial, exportación en la región. and things like this in the region. So meaning that Iran started to Eso significa que Irán empezó a atacar instalaciones militares. Evidentemente lo hemos visto, bases aéreas, cuarteles, puestos de mando, cosas así. Pero también han empezado a atacar instalaciones civiles estadounidenses que apoyaban actividades militares. Y por supuesto, cuando todos esos objetivos hayan sido eliminados, el siguiente nivel de objetivos serán los propios países. Me refiero a los propios países árabes, porque hasta ahora no se ha atacado su infraestructura, sino infraestructura estadounidense. Pero de nuevo, cuando toda esa infraestructura estadounidense se haya agotado o destruido, el siguiente paso será atacar a los países de la región. well, the next step is to attack countries in the region. And Iran has made very clear that if E Irán ha dejado muy claro que si estos países también, de alguna manera, participan en la agresión, recuerdo lo que ya he señalado varias veces, la resolución 33314 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1974 define qué es una agresión y quién es un agresor. Los países árabes, al permitir que Estados Unidos utilice su territorio y su espacio aéreo para atacar a Irán, pueden ser considerados agresores, y por tanto, eso legitimaría una respuesta contundente y represalias por parte de Irán. Como consecuencia, esos países bien podrían ver destruida su infraestructura crítica. Y de nuevo, hemos mencionado las plantas desalinizadoras, porque cuando esos países ya no tengan agua, bueno, el país no será viable. well, the country will not be viable. So this is strategically. Así que, estratégicamente, esto pasa a ser existencial para estos países. Y recuerde que, como se suponía que Estados Unidos debía protegerlos, no equiparon ni organizaron sus fuerzas para responder al tipo de capacidades que Irán está desplegando, esencialmente fuerzas de misiles. Puede que tengan misiles antiaéreos y cosas así, pero de nuevo, contra misiles iraníes, eso no sirve de nada. Y esa es la experiencia que ha tenido Israel. Es decir, si Irán decidiera atacar la infraestructura crítica árabe, pues obviamente sería otra victoria para Irán. Obviously, that would be another win for Iran. As a result, the better solution or the best solution at this Como resultado, la mejor solución, o la solución más adecuada en esta fase, y creo que los países árabes tenían razón en esto, es intentar encontrar una solución negociada, volver a la diplomacia y detener un conflicto que, como todo el mundo entiende ya, no tiene ningún objetivo. Empezó con un objetivo definido, que en realidad ni siquiera era un objetivo, porque sabíamos, incluso antes del ataque, que Irán no tenía una bomba ni voluntad de comprar, de fabricar, una bomba nuclear. Y hoy lo que está en juego ya no es el enriquecimiento nuclear ni nada parecido, sino el estrecho de Hormuz, que funcionaba perfectamente antes del 20 de febrero. Así que vemos que con este tipo de enfoque errático del conflicto, Occidente, Estados Unidos e Israel han creado una situación de la que no se sabe a dónde conduce. Y probablemente este sea el momento adecuado. Quiero decir, eso fue incluso antes del momento adecuado para detenerlo. Y eso es en esencia lo que dicen los aliados de Estados Unidos. Y recuerden que si esos países se niegan a permitir que Estados Unidos utilice su espacio aéreo, eso significa que Estados Unidos no puede hacer nada. Quiero decir,
Probablemente puedan atacar desde el Océano Índico, desde la flota en el Océano Índico, y golpear con misiles Tomahawk y cosas así si les queda algún Tomahawk. Porque, por lo que hemos visto hasta ahora, no les quedan muchos. Pero, en cualquier caso, si nuestros países del Consejo de Cooperación del Golfo se niegan a permitir el uso de su espacio aéreo, eso significa que Estados Unidos no puede hacer nada. Así que probablemente sea un buen momento para que Estados Unidos diga, de acuerdo, hemos ganado, estamos contentos. Y ahora hablamos con los iraníes y probablemente aplicamos lo que figuraba en el memorando de entendimiento. Y está. En cuanto al estrecho de Hormuz, confío en que ambos países, los iraníes y los omaníes, al parecer han mantenido conversaciones que han ido bastante bien. Los omaníes entienden lo que está en juego allí. Probablemente, solo para salvar las apariencias, establecerán algún tipo de tasa, pero seguramente una tasa medioambiental o algo así, que en esencia sería legítima por todos los problemas que generan esos miles de petroleros que navegan por el estrecho a lo largo del año. Y probablemente esta sea una buena manera de zanjar todo el asunto. Por supuesto, hará falta mucha comunicación y relaciones públicas en Estados Unidos para convencer a la gente de que fue un éxito. Pero, en esencia, es una cuestión técnica, si se quiere. Y ya lo hemos mencionado antes. Bueno, al comienzo del conflicto dijimos que probablemente la mejor manera de resolverlo era que Estados Unidos dijera que ha logrado su objetivo y ya está, que ahora detenga todo y que todo vuelva a la normalidad. Hoy veremos que será difícil hacerlo. Quiero decir, no volver a la normalidad, pero al menos pueden detener el conflicto. Probablemente no se vuelva a la normalidad debido a la destrucción que ha sufrido Estados Unidos. Y no estoy seguro de que Estados Unidos vaya a... Quiero decir, de nuevo, no estoy en el centro de planificación del Pentágono, pero puedo suponer que probablemente reevaluarán el alcance y el objetivo de su presencia en Oriente Medio. Y en mi opinión, este fue un ejemplo claro de que la presencia de Estados Unidos en el extranjero no es una garantía de seguridad. De hecho, es un factor desestabilizador por las ambiciones que tiene Estados Unidos en todo el mundo. Por lo tanto, no veo aquí el sentido de mantener una fuerza así. Quiero decir, mi opinión es que Estados Unidos debería limitarse a defender su país, algo perfectamente legítimo. Lo hacen por su país, como cualquier país del mundo, y deberían evitar imponer su presencia en otros países. Hemos visto muchos conflictos que de hecho han sido desencadenados por la presencia estadounidense. Y probablemente incluso en Europa, hoy exista un interrogante sobre esta presencia de Estados Unidos. Así que creo que eso es más o menos lo que veo en esta situación. Carol, en mi opinión, has planteado una cuestión crucial, que es la presencia de Estados Unidos. Y el Financial Times informó hace 2 días, fue ayer, confirmaron que Estados Unidos ha retirado su presencia de Kuwait y Bahrein tras los ataques iraníes. Estamos viendo que ocurre lo mismo en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí. Básicamente, están retirando de esa zona todos esos sistemas de defensa aérea, los sistemas Patriot, y quizá los estén trasladando a Israel. Pero al fin y al cabo no se ve. Yo diría que en Asia Occidental no hay en este momento ningún actor irracional que vaya a atacar. Recuerden a Irak. Cuando el gobierno iraquí de Saddam Hussein atacó a Irán, atacó a Kuwait, atacó a varios países de Asia Occidental. Esos actores irracionales no existen hoy. Y en Europa diría lo mismo. Bueno, perdona que te interrumpa. No eran completamente irracionales. Recuerda que Irak contó con el apoyo de Occidente cuando atacó a Irán, y con un fuerte apoyo de Occidente, en particular de Francia y de Estados Unidos. Así que esto no fue, quiero decir, obviamente, Saddam Hussein siguió el juego fue una especie de guerra indirecta, si se quiere. Occidente los utilizó para atacar a Irán.
Y eso sigue ocurriendo. No olvides que ahora tenemos fuerzas francesas y estadounidenses, e incluso otras fuerzas europeas, entrenando a los kurdos para atacar a Irán. Quiero decir, tienes esos movimientos separatistas kurdos que cuentan con bases de entrenamiento en el Kurdistán iraquí y tienen una especie de, digamos, territorio, podemos expresarlo así, un territorio o territorio cliente en Irán. Y la idea era utilizar a esas milicias para desestabilizar Irán. Y si observan los disturbios que tuvieron lugar a finales de diciembre del año pasado y a principios de enero de este año, eran principalmente kurdos armados, pagados y entrenados por fuerzas especiales y ejércitos occidentales en la región kurda. Se infiltraron en Irán para provocar esos disturbios. Y si miran el mapa de todos esos disturbios, verán que no se produjeron en la parte central de Irán, sino sobre todo en el norte, donde estaban los kurdos. Así que los kurdos son un muy buen aliado del oeste porque esperan tener su Kurdistán libre. Y a cambio de obtener una especie de reconocimiento político, ofrecen sus servicios a Occidente para desestabilizar Irán. Así que seguimos en este escenario. Bueno, no es tan evidente como durante la guerra entre Irak e Irán, porque aquí fue una guerra convencional, librada por ejércitos convencionales. Pero cuando se trata del uso o del mal uso de separatistas o independentistas kurdos, según quienes sean y de qué movimiento estemos hablando, hay alrededor de una docena larga de movimientos que operan justo en la frontera entre Irak e Irán, y en parte dentro del propio Irán. Están financiados, equipados y entrenados por países europeos. Y por ejemplo, en marzo, un militar francés murió en un ataque cerca de Erbil. Estaban entrenando a esos movimientos separatistas destinados a operar en Irán. Así que eso sigue existiendo. Y también, cuando hablamos de esto, no hay mucha irracionalidad en la guerra, ¿sabe? No hay mucha maldad en el ataque. No quiero entrar en esto porque se sale del ámbito de la discusión actual. Pero incluso el ataque de Saddam Hussein contra Kuwait no fue totalmente irracional. Si se profundiza en el fondo de lo que estaba en juego en aquel momento, no era irracional. Lo presentamos como irracional porque para nosotros, y se ve cada vez que tenemos un enemigo, siempre es irracional. Irán es irracional. Los palestinos son irracionales. Rusia es irracional. Siempre son irracionales. En realidad, si se profundizan en los conflictos, se verá que en el núcleo de todos ellos hay una acción occidental cada vez. Y es en el que muy lintas. Por más que viva gobernar con noticias falsas, estudié todos los conflictos. Me he dado cuenta de que no hay un solo conflicto. Bueno, me refiero a un conflicto importante. No hablo de pequeños conflictos tribales en algún lugar de África o en cualquier otro sitio. Pero si hablamos de conflictos importantes, de esos que ocupan los titulares de los periódicos y cosas así, todos esos conflictos fueron, de hecho, desencadenados por alguna acción occidental. Y es porque no entendemos a esos países. Porque pensamos, y se oye muy a menudo, que solo entienden la violencia. Los iraníes solo entienden la violencia, solo entienden la fuerza. No se puede hablar con ellos. Y lo mismo ocurre con los palestinos, lo mismo con quien sea. Solo entienden la fuerza o la violencia. Y por tanto tenemos este tipo de comportamiento que Así que no necesitamos explicar los fundamentos del conflicto. No tenemos que explicarlos. Simplemente decimos que son irracionales. No, nadie es irracional. Siempre estamos moviendo los hilos en todas partes. Y eso, cuando hablo de presencia militar, probablemente no sea solo la presencia militar, por cierto. Porque además de la presencia militar, está la presencia clandestina y encubierta en esos países, que provoca el mismo daño. Deberíamos dejar de intentar influir en esos países usando solo la fuerza. Lo hemos visto, y eso es muy cierto en el caso de Irán, muy cierto en el de Arabia Saudí y también en el de los palestinos.
hemos visto que esas personas no solo están dispuestas a hablar y negociar, sino que son enormemente capaces de negociar y dialogar. But they are extremely able to negotiate and talk. So, meaning that if we want to achieve something, Así que, si queremos conseguir algo, la palabra clave aquí es negociación. Y lo mismo se aplica a Rusia y a China. Siempre pensamos que podemos controlar la situación mediante sanciones, mediante la coerción, mediante el despliegue de la fuerza, vendiendo armas y cosas así. Pero rechazamos sistemáticamente cualquier posibilidad de negociar, de hablar y de dialogar. Y no es solo que rechacemos esto sin más. Ni siquiera estamos preparados para ello. Recuerden a la Unión Europea hace apenas un par de semanas, cuando se sugirió que probablemente sería buena idea que Europa empezara a entablar negociaciones con Rusia. to start engaging negotiation with Russia. Miss Kaja Kallas Y la señora Kaja Kallas dio una respuesta muy extraña y muy fascinante. Dice, bueno, tenemos que debatir de qué podemos hablar con ellos. Así que ni siquiera saben de qué les gustaría hablar. No saben exactamente qué podrían esperar de una negociación. Así que ni siquiera están preparados para hablar. Y eso, en mi opinión, ejemplifica la forma en que Occidente está planteándose su política de seguridad. Ante todo, porque les recuerdo que la política de seguridad, independientemente del país, independientemente de cuál sea, incluso la política de seguridad de la Unión Europea, por ejemplo, siempre es una combinación de política exterior y política de seguridad. between foreign policy and security policy. And when you have national security Y cuando tienes una política de seguridad nacional, quiero decir, puedes usar ambas cosas, pero la primera capa de tu política de seguridad nacional siempre es la diplomacia. Ahí es donde empiezas. Y si eso falla, entonces puedes recurrir a otra capa, que podría ser la fuerza militar, la política militar y cosas así. Pero nosotros ni siquiera intentamos esa primera capa, la diplomacia. No tratamos de resolver los problemas mediante la diplomacia. Y creo que esta es una evolución muy triste que vemos en Occidente desde hace, diría yo, al menos 30 años. Hemos olvidado por completo la diplomacia como forma de resolver problemas. forgotten about diplomacy to solve problems. We always go to bomb people. Siempre vamos a bombardear a la gente. Y lo que ocurre es que a la gente, sea quien sea, piense lo que piense, tenga la religión que tenga, la fe que tenga, no le gusta que la bombardeen. Y como consecuencia, recurre a otros tipos de guerra. Y eso empieza a ser muy desagradable. Así que el problema es que hoy con Irán, Occidente empieza a entender que no puede limitarse a bombardear a la gente sin esperar ninguna respuesta. Y eso es un avance importante en la seguridad internacional reciente, diría yo. Porque hasta ahora bombardeamos Irak y no podían responder. Así que estaba bien. Podías bombardear Libia, Siria, a quien fuera, Afganistán. No tenían recursos para responder a eso. Así que era fácil, una cosa fácil. So it was easy, an easy thing. With Iran, suddenly the thing becomes quite different. Con Irán, de repente la cosa cambia bastante, porque Irán tiene capacidad de responder. Y es interesante, por cierto, que acabas de mencionar hace apenas un par de minutos que 3 países llamaron a Irán para decirle que no formaban parte del ataque: Gran Bretaña, Bulgaria y Ucrania. Recordemos lo que dijimos la semana pasada, que Ucrania atacó un buque de carga en el Mar Caspio. Y aquello fue deliberado porque, ya saben, el Mar Caspio no está en una zona que sea crucial para Ucrania. Así que lo hicieron a propósito. Y ahora dicen, bueno, no formamos parte del ataque, porque Irán le dijo a Ucrania, bueno, responderemos a eso. Y recuerden que Kiev sigue estando al alcance de nuestros misiles. Still is within range of our missiles. And that shows Y eso demuestra que, de nuevo, Irán y Ucrania, en lugar de intentar tener buenas relaciones y cosas así, hicieron exactamente el mismo juego que Israel. Trataron de adoptar a los enemigos de Estados Unidos. Eso es exactamente lo que ha hecho Israel. No hay ninguna lógica detrás de la animosidad o el antagonismo, o como quieran llamarlo, entre Israel e Irán. No hay ninguna reclamación territorial. No hay ninguna reclamación religiosa.
No hay nada, incluso si se tiene en cuenta la cuestión de Eretz Israel, es decir, el Gran Israel, aunque se mire la Biblia, no se extiende hasta Irán. Así que no tiene sentido. No hay ninguna reclamación en términos geográficos. Básicamente, no hay ninguna razón por la que Irán deba ser un competidor de Israel. No hay ninguna lógica detrás de ello. Así que Israel no tiene ningún motivo para ser enemigo de Irán. El único motivo es que al adoptar a Irán como enemigo, adopta al mismo enemigo que Estados Unidos. Y eso proporciona la justificación para que Estados Unidos permanezca implicado permanentemente en la región. Esa es toda la justificación detrás de esto. Israel quiere que Estados Unidos esté implicado militarmente de forma permanente en la región. Y ese es todo el juego de Israel. Por eso, y quizá recuerden que hace solo un par de días, los israelíes, quiero decir, fue quienes dijeron que la situación actual es perfecta para Israel. Israel ya no recibe ataques de Irán. Irán y Estados Unidos intercambian misiles, intercambian sus ataques. Y eso está bien. Dijo que eso es exactamente lo que esperábamos, que Estados Unidos se viera implicado en un conflicto en la región con Irán. Punto. Eso es exactamente lo que quería Israel. Y esa es precisamente la razón por la que Netanyahu engañó a Donald Trump para meterlo en el conflicto. Y Donald Trump, como obviamente no es consciente de... Porque supongo que los servicios de inteligencia de Estados Unidos conocen la situación mucho mejor que Trump y probablemente tienen una visión más realista de la verdadera fuerza de Irán. Como sabemos, los servicios de inteligencia estadounidenses intentaron disuadir a Trump de atacar Irán a principios de este año. Pero Trump no quiso escuchar. Tiene una confianza en sí mismo enorme y una idea exagerada de lo que puede hacer o de lo que puede lograr. Y por eso empezó esta guerra. Pero de nuevo, esto es solo un enfoque emocional. Es irracional, por cierto. Occidente es irracional, pero la gente de este país está muy lejos de ser irracional. Cuando digo Occidente, incluyo a Israel, por cierto, porque se ve que Israel no se comporta como un país de Oriente Medio, ni como un pueblo con tradición o cultura de Oriente Medio. Vemos que Israel es un país con una tradición puramente occidental, con una forma de comportarse puramente occidental, y por tanto son igual de irracionales que lo que se ve en Europa y en Estados Unidos. Así que no hay ningún misterio. Pero si se fijan, quiero decir, he estado en esos países. Y cuando hablas con gente, cuando hablas con militares de esos países, yo conozco a varios militares de todos esos países, su comprensión de la situación es mucho más racional que la de muchos oficiales en Occidente, sinceramente. Tienen una valoración muy sobria de la situación. Saben exactamente quiénes son Estados Unidos, Israel, Irán y demás, y tienen una comprensión extremadamente realista de la situación. No subestimen a esta gente. Puede que no tengan mucha experiencia de combate ni cosas así, de acuerdo. Pero, cuando se trata de valorar la situación, la entienden mucho mejor que muchos países de Occidente. Es más, si no mejor que todos. Sí, muchas gracias, Cal, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer como siempre. El placer ha sido mío. Muchas gracias por invitarme. Gracias.